¿podrá la Argentina, la justicia argentina hoy, Daniel, sancionar y condenar a los responsables de la corrupción de los últimos años? ¿Tenemos una justicia capaz de no solamente iniciar y transitar el proceso como lo estamos viendo, pero finalmente condenar a quienes han sido responsables de la corrupción? Bueno, buenos días a todos. Primero, es un placer para mí estar aquí, invitado por la Fundación Libertad, y Roberto empezó con una pregunta realmente muy buena, porque a Umberto Eco, no me comparo con Umberto Eco, en un momento le preguntaron si la tangente italiana había cambiado al hombre italiano después de toda la investigación que hizo el fiscal Di Piero, y él dijo, lo único, la coima bajó del 15 al 10%, ¿no? Bueno, yo no soy tan pesimista, pero yo creo que sí, se aumentó el riesgo. Por primera vez en la historia judicial argentina, lo que está haciendo el juez Bonadío y el fiscal Stornelli en la causa de los cuadernos de la coima es aumentar el riesgo. El que la corrupción es un problema estructural en la Argentina. Bueno, acá tenemos a Laura Alonso, que conoce también muchísimo el tema. Esto no se va a terminar de un día para el otro, pero aumentó el riesgo de ser eventualmente condenado, aumentó el riesgo reputacional. Entonces esto es una referencia que está produciendo cambios en la justicia, cambios en los empresarios, y me adelanto a la pregunta, Roberto, que lo que vimos hasta ahora en la causa de los cuadernos de la coima es la primera etapa, porque generalmente los jueces lo que hacen es procesar al final de una investigación, ¿no? Y acá tenemos 42 procesados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner, de los cuales 19 son empresarios de primer nivel arrepentidos, pero después se viene la otra, ¿no? Acá estamos viendo la lista, acá tenemos una cosa misteriosa. Peligrosa lista. ¿Esta peligrosa la mostramos o no la mostramos? Mostrar. Esta es la que entregó Clarence. Él dice que estas son las coimas, y esta es la segunda ola de indagatorias que se va a venir de empresarios y funcionarios, pero sigamos con tus comentarios. Tengo el libro El Mecanismo, ¿se puede comprar aquí? Sí, se puede. Me decía recién alguien, una amiga tuya, que es preferible comprárselo al autor y no a los mecanismos. No lo vamos a citar bueno, pero sería bueno. Inspirado en la serie El Mecanismo que se emitió en los canales internacionales sobre lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Un esquema de trabajo corrupto que caracterizaba la obra pública alrededor de determinados favores económicos muy suculentos para las estructuras políticas. Este libro, El Mecanismo en Argentina, ¿qué significa, Daniel? Ese significa que el año pasado, cuando empecé esta investigación, me di cuenta que el tema de Lázaro Báez era muy pequeño comparado con las obras energéticas, con los gastos. Bueno, recién escuchábamos a un especialista que dio la explicación en términos de kilovatios, todo el déficit energético que hubo en la Argentina en los últimos 12 años. Yo lo que hice fue investigar la corrupción en esas obras energéticas, en la importación de los buques con gas natural líquido, en la central térmica de Río Turbio, por la cual se puso en marcha la causa de los cuadernos de las coimas, en la polémica reestatización de YPF, en el caso Odebrecht. Todo eso era un conjunto de plata mucho más grande que lo que tenía Lázaro Báez, y por suerte en marzo en los tribunales de Comodoro Pi me crucé con un importante funcionario de los tribunales de Comodoro Pi. Me dijo, Santoro, se viene algo grande de la corrupción, cuando la sociedad civil un poco que se había desanimado a principios de este año con el tema de que estaba todo terminado y demás. Digo, no, dame una pista, me dice, obras energéticas. Yo dije, bingo, estoy en el buen camino. No te puedo decir nada más porque había secreto de sumario, y efectivamente fue la excelente investigación de Diego Cabot en La Nación con estos cuadernos, donde el juez Bonadío ahora tiene 4 circuitos de las coimas, ¿no? Los subsidios al transporte, por todo el subsidio al transporte de pasajeros, con la declaración de Rollo fundamentalmente, las obras viales y los concesionarios de peaje, el segundo, donde estaba fundamentalmente José López, el circuito energético, que es el que cuento yo en el libro, donde están De Vilo y Baratas, y a partir del viernes pasado, Roberto, tenemos un nuevo circuito, que es la conexión venezolana, que les aseguro que va a traer mucha información sabrosa
cuando se profundice en esa línea. Obra privada, la obra pública, la energía, medicamentos, transporte de CIF Venezuela, inclusive hasta el juego de azar, cajas. La pregunta que muchos se hacen, nos hacemos, ¿para qué querían tanta plata? Digamos, ¿para qué robar tanto? Vos como periodista decís, bueno, querían enriquecerse ilícitamente, tener a lo mejor una vida cómoda, ellos sus descendientes. Pero ¿por qué un Estado y sus personeros, sus administradores, son capaces de robar tanto? ¿Para qué? Bueno, eso es una pregunta que tiene que ver con la psicología, con la filosofía, pero anoche en Animales Sueltos entrevistamos a Leonardo Fariña, que fue el primer arrepentido en la causa de la ruta del dinero K, y realmente yo lo noté convencido de que él pide disculpas. Él dice, yo sé que cuando tenía 23 años me metí en este circuito y lo que se estaba manejando era plata del Estado, pero él contaba cosas que pintan al personaje, a Lázaro Báez, que vos fijate, Roberto, que es el único que todavía no se arrepintió. Él dice que era amigo de Néstor y que mantiene esa lealtad hacia Néstor Kirchner, pero dice, por ejemplo, me llevaron a Río Gallegos y tenían un enorme galpón con 20 autos de alta gama. Y todos le llamaban la flota negra. No sé si ustedes recordarán esas fotos, esos videos con un Mustang, con camionetas 4x4 de último modelo y demás, pero no la podían disfrutar. Dice, a lo sumo la podían sacar el domingo para ir por una ruta interior, pero no la podían mostrar porque estaban controlados. Dice, o una vez lo traigo a Buenos Aires, vamos a comer en un restaurante italiano, a Lázaro Báez, y dice, yo sé soy un experto en saborear champán, en Qatar, y dice, le gustó un champán argentino, no voy a decir la marca, que yo realmente lo probé y es un buen champán y nada más. ¿Sabes qué hizo? Salió del restaurante italiano en Buenos Aires y fue y se compró un acoplado lleno de botellas de champán de esta marca nacional. Eso te demuestra, obviamente, que no sabían qué hacer con la plata. La tienen ahora, todavía hay una parte de plata que no se han descubierto en las investigaciones judiciales, pero no la pueden disfrutar, ¿no? Y era esto que decías ahora, una ambición, una codicia sin poder y con una impunidad sin límites. La pregunta, ¿puede haber un grupo político que utilice ese dinero robado para seguir haciendo política? Para reinsertarlo en la estructura social, es decir, movilizar a su militancia, corromper a los medios de comunicación, trabajar con ese dinero para seguir teniendo el poder. Bueno, vuelvo a la primera referencia al principio, esto de aumentar el riesgo. O sea, ¿quién va ahora a blanquearle plata a estos muchachos? Digamos, podrá parecer uno, pero realmente es muy difícil que lo vayan a hacer. En su confesión, José López, el ex secretario de Obras Públicas, cuenta cosas que nosotros nos parecían increíbles, Roberto. Por ejemplo, que en un momento dan la orden de financiar a Justicia Legítima, una agrupación que está formada por algunos jueces y algunos fiscales que yo los conozco, son realmente honestos y probos y estaban convencidos de nada más, pero de esa plata negra que se recaudaba en estos circuitos que están en los cuadernos de la coima, fueron a Justicia Legítima. Después, el financista Ernesto Clarence, que es otro que guarda todavía guarda mucha información, muchos secretos, él dice que nunca se reunió con Cristina ni con Néstor, pero que recibía órdenes a través de López y Daniel Muñoz, por ejemplo, tuvo 2 misiones, le llamaba él. Una fue recaudar 70 millones de pesos para el plan Sueños Compartidos de la Madre de Plaza de Mayo, que es a la orden que había llegado de esta estructura que encabezaba Cristina Kirchner, según el procesamiento del juez Bonadío, y otra que fue salvar a la empresa constructora Gotti. ¿No? Ustedes recordarán que en Santa Cruz, antes del 2003, la gran constructora no era Austral Construcciones, que se creó 13 días después de que asumiera Néstor Kirchner, sino era Gotti. Anoche Fariña decía que el fundador de esa constructora en Santa Cruz, Victorio Gotti, que murió en un accidente, pero que él dudaba que hubiese sido un accidente. Bueno, ahí estoy escuchando. Eso es lo que dice Fariña, ahora que ve que dice la causa judicial, pero el que se resistía a entregar la constructora murió en un dudoso accidente automovilístico. La segunda misión que recibió Ernesto Clarence
era recaudar plata para los agujeros financieros de la empresa Gotti. Digo, ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que todo este mecanismo era el sobreprecio, ¿no? Para poder pagar el 20% de anticipo financiero como la primera coima, un 5% después para los certificados de avance de obra, pero después las empresas privadas, esos que están acá, algunas que están acá en esta lista, tenían un agujero en su contabilidad ante la AFIP, y ahí aparecían las facturas truchas de Gotti diciendo movimiento de tierra en el Calafate, alquiler de una motoniveladora en Las Heras, digamos, trabajos que obviamente no existieron. Entonces Gotti, nadie tiene acá facturas de Gotti, ¿no? Bueno, entonces podemos... Para que levante la mano. A ver. Bueno, Alonso dice que el ex titular de la FIP, Ricardo Echegaray, hay uno que todavía viene zafando, las debe tener todas guardadas en un cajón, porque ese es otro aspecto del tema, que es que hubo también una complicidad de la FIP, porque si no, estos millones de pesos, cualquiera de nosotros no pagamos el monotributo, no pagamos y ¡plaf! Te cae, es la cosa inmediata, ¿no? Dos preguntas que tienen que ver con, a lo mejor, no digo la fantasía del ciudadano que está esperando respuestas. ¿Puede haber plata enterrada, físicamente hablando? Esta cuestión de que se piensa que los millones, más allá de que estén en cuentas bancarias o circulando en alguna que otra caja de seguridad, ¿puede estar enterrada en algún lugar de la Argentina? Esa es una muy buena pregunta, porque todos ahora lo que queremos, no solamente una eventual condena, sino recuperar la plata del Estado, la plata de todos nosotros, de todos los argentinos. Un conocido abogado penalista de Buenos Aires me contó que hace 2 años atrás lo fue a ver debido, cuando todavía no estaba preso, ¿no? Estamos hablando de hace 2 años atrás, y le dice: doctor, necesito que usted me asista judicialmente, necesito una buena defensa, tengo 2 causas judiciales. Y este abogado, no voy a decir el nombre, pero que, como dice el Luis Juez, cuenta las chispas de la moladora, que es rapidísimo, ¿no? El chiste no es mío, de Luis Juez. Está muy bien. Le dice, arquitecto, usted no tiene 2, usted tiene 6 causas. Pero dice, doctor, es un problema de plata. Le abrió una valija y tenía 2 palos verdes en efectivo dentro de la valija, con olor a humedad. Y que rápido le dijo, no, gracias, aparte que era su costo reputacional, no lo quiso defender. Debido fue a pedir los servicios de un abogado con dólares que eventualmente han estado enterrados. Fariña dice que él también recibió dólares para cambiar en estos 60 millones de dólares en la causa de la ruta del dinero K. Clarence también, pero obviamente hasta ahora no se han encontrado, ¿no? Obviamente hay un problema también de tamaño, porque las estancias que compró Lázaro Báez en el año 2013, 2014 y 2015 son 5 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, así que va a ser un poquito difícil. Pero Fariña contaba anoche que cuando él estuvo, ese año que estuvo, con 23 años trabajando bajo las órdenes de Lázaro Báez, había cuidadores de las cajas fuertes que ponían bajo tierra y que podían movilizar la plata de un lado al otro, que él vio. Ustedes recordarán que Carrió en el año 2013 denunció que, recuerdan, acá tenemos que hacer un esfuerzo de memoria, en el 2013 en el programa de La Nata y también en Clarín, mostramos en exclusiva las fotos de la bóveda de Lázaro Báez en la casa de huéspedes que utilizaba Néstor Kirchner, en la chacra inteligente que tiene Lázaro Báez cerca de Río Gallegos. Eso se acuerdan, ¿no? Bueno, él dice que ahí vio, no una bóveda de un banco con esas puertas que pesan toneladas, sino que eran casilleros metálicos donde guardaban plata y todo lo demás, junto a este champán de mala calidad que te dije antes que había comprado un acoplado. Y Lázaro Báez lo camufló, lo pintó y invitó a cronistas a una visita guiada con olor a pintura, ¿no? Exactamente, así que está esa bóveda, está la bóveda que se encontró en la casa de Calafate de Cristina Kirchner, en la Cruz, en la estancia Cruzay, que también se encontró una bóveda, pero no estaba la plata. Eso es un dato cierto, pero tenemos 70 millones de dólares en Miami de Daniel Muñoz, el secretario privado.
tenemos 9 millones de dólares de los bolsos del convento, 6 millones de dólares en plata de efectivo de Florencia Kirchner, las propiedades de Lázaro Báez, que son entre 250 y 300 millones de dólares. Recién uno de los participantes del Congreso me decía, otro aspecto a que tener en cuenta. Santoro dice, el tema de las causas de los cuadernos de las coimas, y todo esto fueron maniobras que se hicieron en el 2014. Ojo que esto también puede ser un delito de evasión impositiva, los que tienen factura de GOTI y todo lo demás, y que va a vencer a este año. Así que hay que decir a la AFIP, Alonso, que se apuren, que también ahí hay que esperar que cobren los impuestos, ¿no? Le estás dando laburo a Laura Alonso, que en minuto va a estar acá también. Bueno, hay mensajes, preguntas de espectadores. Yo te pregunto, antes de empezar a hacer una edición de algunos que están escribiendo, pueden mandar sus preguntas. Cristina, cuando intentó defenderse en una sesión, Cristina Kirchner dijo, ¿ustedes piensan que esto empezó con nosotros? Empezó en el 2003, como argumentando que esto era un sistema que ellos heredaron. Ellos perfeccionaron un sistema ya que existía en la Argentina, digamos, ese cimiento corrupto que puede tener la administración del Estado, lo perfeccionaron, lo avanzaron. ¿Cómo ves alrededor de esa idea que Cristina Kirchner trató de explicarle a sus senadores o a los colegas senadores que tenía allí? Esto no empezó con nosotros, nosotros heredamos esa forma de trabajar con la administración pública. Obviamente la corrupción es como el tango, ¿no? Se baila a dos y muy juntitos, el empresario que paga, el funcionario que recibe. Es un problema estructural de la Argentina, que no tiene el patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo lo llevó a una dimensión que no conocíamos hasta ahora. Bueno, ahí yo tuve, no hay mucho tiempo, pero hay un estudio hecho por dos técnicos del CONICET, Ariel Korenberg y Martín Grandes, que él dice, un cálculo teórico, ¿no? Que si tenemos en cuenta la inversión pública del 2002 hasta el 2015 y calculamos, si Wagner habló de sobornos entre el 10 y el 20%, tomamos un soborno de promedio del 15%, estaríamos hablando de 36.000 millones de dólares, ¿no? 36.000 millones de dólares sería prácticamente 2 veces el anticipo financiero que nos ha dado el Fondo Monetario Internacional. Pero obviamente en eso ha sido una cuestión estructural, y lo que ha hecho el kirchnerismo fue ampliarla y mejorarla, y cosas que todavía no conocemos, ¿no? Trajiste un documento que es primicia en el libro, ¿no? Y estamos viendo ahí en los costados. Sí, yo te quería robar un minuto, si me permitís, porque tiene que ver con tu pregunta de dónde está la plata, que nos preguntamos todos, ¿no? Hay un ex gobernador de Santa Cruz, Carlos Sancho, ex gobernador y socio de los Kirchner, procesado en Otesuri en la causa Los Sauces, que en marzo de este año estuvo a punto de arrepentirse ante el fiscal Rívolo. ¿Y por qué se fue a arrepentir? ¿No? Porque todo esto son López, lo estuvo a punto de ser Sancho y demás, son viudas del poder. Porque Sancho quedó procesado en 2 causas con sus bienes embargados y le pidió a Cristina que le den plata para pagar los abogados, porque obviamente acá no es un individuo que robó y demás, acá es una organización que sigue manteniendo, hay que pagar abogados, comprar silencios y demás. Y la respuesta que le dio Cristina a Carlos Sancho fue: no tengo plata, ahora soy jubilada. Y aparte le quería cobrar el alquiler de una oficina que tenía en su mobiliaria. Entonces el tipo se presentó ante el fiscal. No, esto es real, no es un chiste, ¿no? Pero tiene que ver con esto de los entretelones de los poderosos. Y le presentó este punteo de temas le dice al fiscal Rívolo: mire, si usted me da la condición de imputado colaborador, yo le voy a contar todo esto. Y ahí dice las órdenes que dio la viuda después de la muerte de Néstor Kirchner para esconder la plata adentro y afuera de la provincia de Santa Cruz. Habla de un empresario llamado Cifuentes de Neuquén, como que habría sido una vía de este dinero. Pero, ¿qué pasó? El fiscal le dijo, cuando empezó estas tratativas, todo esto obviamente es una situación nerviosa, le dice: bueno, venga mañana, Sancho, y firmamos el acuerdo. Llegó una llamada telefónica en la noche de Buenos Aires y Carlos Sancho se fue en avión a Río de Gallegos, se fue nombrado director de una empresa minera y se perdió la oportunidad de tener ese arrepentido que, digamos, es del círculo más íntimo que le queda a Cristina Kirchner, ¿no? La primera pregunta que hacen uno
espectadores aquí, si vos creés que en algún momento Cristina Kirchner va a ir presa. Bueno, esto es una respuesta política. Pichetto ha dicho, incluso antes de leer el procesamiento de Bonadío, cosa que me parece un error política, que de ninguna forma va a dar los votos para que ella sea desaforada. Pero bueno, esto es política, Roberto, ¿no? Hace 3 semanas atrás, en Buenos Aires hubo 100.000 personas pidiendo el desafuero de Cristina Kirchner, pero Pichetto ha hecho una doctrina propia, totalmente distinta a la de la Cámara de Diputados, que aceptó el año pasado desaforar a De Vido, y De Vido fue preso por la causa de Río Turbio, donde Stornelli fue el motor de esa causa. Así que bueno, eso es política. Pichetto ya lo ha usado eficazmente con Carlos Menem. Menem tiene 2 condenas en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia y en la causa de sobresuelos, pero hasta ahora Pichetto es un dique de defensa de Cristina. Vamos a ver si lo puede resistir, ¿no? No es el primer mensaje que recibimos, hay varios. Se ve que un sector que tiene conocimiento de algunos movimientos. Dólares húmedos en la City porteña. ¿Es mito o verdad que la semana pasada circularon en la City porteña dólares con humedad? Esto que vos decís, dólares que quizás provengan de algún lugar donde había un alojamiento informal, ¿no? de esos billetes. ¿Es posible esa situación o puede ser parte del ritual mitológico que tiene la información, ¿no? Que llega a los teléfonos de una manera muy informal, que bueno, va circulando sin demasiado necesidad, ¿no? Yo no tengo datos, en las causas judiciales todavía no lo hay, pero el problema que tiene la Argentina es que, digamos, Clarence no actuó solo. Atrás tiene que haber un banco o alguien con una mayor espalda financiera que todavía no cayó. Y en Argentina existe un ducto que ha sido utilizado históricamente por los argentinos para evadir impuestos, y ahí se metió la plata de la corrupción, que sigue funcionando. Ahora se redujo, pero sigue funcionando. Incluso hemos visto cómo lo usó el narcotráfico. El narcotráfico, la efedrina, a través de Forza, uno de los asesinados en el triple crimen de General Rodríguez, puso plata para la campaña de Cristina Kirchner en el año 2007. Entonces, hay que seguir el esfuerzo, hay que ampliar las oficinas de la Unidad de Información Financiera, que fue la que ayer detectó otra cuenta de Lázaro Báez con una offshore en Bahamas con 3 millones de euros. Por eso cuando hablan del garantismo, de que todos estudiamos, los que son de mi generación, ¿no? Acá estamos muchos jóvenes que los que estudiamos en la universidad, en la post-dictadura, hablamos del garantismo, el Estado que perseguía al individuo, pero lo que está haciendo Lázaro Báez es aguantarse 2 años de cárcel, 3 o 4, y sigue teniendo plata afuera. Y tenía 3 millones de euros listos para cuando el día salga de la... Entonces, y eso es una organización, no es solamente así que es posible todo este tipo de cosas, pero a mí no me consta, ¿no? Eso no. ¿Cómo ves acá en más lo que sigue en la Argentina? ¿Vos crees que el gobierno decía, bueno, esto puede ser repetir viejos errores o ser una oportunidad para algo nuevo? ¿Vos pensás que esto que está pasando con la justicia, con esta causa medular, que por primera vez llega a una profundidad? Bueno, a vos te tocó ser testigo y monitorear qué ha pasado con Carlos Menem cuando fue procesado y condenado también por tráfico de armas. La Argentina lamentablemente ha tenido muchos antecedentes de funcionarios con corrupción. Pero vos pensás que acá va a haber realmente un quiebre, un cambio con respecto a la administración de los recursos públicos. Bueno, yo creo que se levantó obviamente el riesgo, se levantaron los parámetros éticos. Yo he visto que varios empresarios que están involucrados acá en la causa de los cuadernos han renunciado a la presidencia de sus empresas, que va a haber una nueva generación de sus descendientes. Yo creo que es una oportunidad para decir, bueno, hacemos un borrón y corta nuevo, pagarán la condena, pagarán la multa, se buscará recuperar los bienes al Estado y iremos hacia reglas de competencia para que gane realmente una licitación pública el que ofrezca el mejor precio, la mejor calidad de su producto, y no estos sistemas tan minuciosamente cartelizados como los describe Carlos Wagner en su confesión, ¿no? Así que yo creo que es un avance y es una oportunidad que no tenemos que perder, ¿no? ¿Cómo ves, y ya creo que tenemos que ir redondeando, cómo ves que dentro de los procesados, dentro de los investigados, esté un familiar directo del presidente? ¿Cómo crees que puerta adentro de un gobierno que está reclamando un cambio puede caer esa situación, que Calcaterra
participando, en este caso como arrepentido, también aportando información, pero también como parte de este gran lío. A mí me parece muy saludable que cualquiera, sea del partido que fuera, sea primo o hermano del presidente o quien fuese, tengan que rendir cuentas ante la justicia. Yo creo que el caso de Alcaterra también va a haber una de las empresas concesionarias, porque lo que viene ahora es, digamos, el circuito de las concesionarias de peaje. En ese momento había una empresa del grupo Sogma que tenía peaje y este personaje Aznar, que era el presidente que se declaró como arrepentido la semana pasada y pasó desapercibido, ¿no? Ante tantas noticias, recaudaba, creo que eran 250 o 300 mil dólares por mes y había una empresa del grupo Sogma, así que me parece saludable que se investigue a todos, ¿no? ¿Cuál va a ser y esto es una pregunta de curioso, de periodista curioso, tu próxima víctima? Si es que tenés alguna... Está Laura Alonso acá, seguramente te debe pasar información. Vos pasás información aquí a Daniel. ¿Cuál es tu próxima víctima? ¿Sobre dónde vas a poner el ojo de tu investigación periodística en lo que viene? Yo creo que se abrió una beta con Venezuela realmente muy grande, porque acá también hay que rendirle homenaje al embajador Saduz. Ustedes recordarán, el ex embajador argentino en Venezuela, del año 2002 al año 2005, él puso por escrito que en el año 2005 faltaron 90 millones de dólares del fondo fiduciario, el cual la venta del gasoil venezolano, los argentinos pagábamos al fondo fiduciario y con eso se compraban bienes y servicios de la Argentina. Lo denunció en su momento. Se hizo público en el año 2010 y él está procesado por falso testimonio por haber dicho que no sabía que Uberti era representante especial de debido ante el gobierno de Venezuela, ¿no? Entonces, ahí sale una beta enorme. Lo que contó Uberti el viernes de la semana pasada, que yo lo publiqué en Clarín en exclusiva, esto de que también con los títulos de la deuda externa, que era una de las banderas del kirchnerismo, que pagamos la deuda con el Fondo Monetario, ¿no? Como una cuestión ideológica y patriótica y todo lo demás. Hicieron una especulación con 500 palos verdes de los títulos de deuda, se quedaron con 100, 50 fueron para los bancos, 50 fueron para Néstor y Kirchner, todo esto es lo que dice Uberti, y dice que eran 25 para Néstor, que él fue testigo de cuando fue a Aeroparque de Buenos Aires, recibieron 11 millones en un vuelo que los trajeron los venezolanos, de estos 25 que le correspondían a Néstor, que meses después van a una cumbre presidencial a la isla Margarita y que Néstor le decía que le vaya a reclamar a Chávez los 14 millones que faltaban. Y Uberti le decía, estamos en una cumbre presidencial, ¿no? Yo creo que Venezuela, ahí tenemos que ponerlos todos los periodistas, porque va a haber mucha información sabrosa. ¿Por qué haces lo que haces, Daniel? ¿Por qué haces esto? Más allá de que es tu trabajo y es tu oficio, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Yo siento pasión por tratar de alcanzar la verdad, no tengo la verdad, hay veces que uno se equivoca, pero cuando estudié periodismo en la Universidad Nacional de La Plata tenía un profesor que en el año 79 nos hablaba del caso Watergate, entonces ahí me metió la semilla, la vocación, yo lo hago ahora con mis alumnos, y yo creo que el periodismo tiene las funciones de informar, formar, entretener, y la cuarta función, la de poder contribuir a la República, la más importante, es la de controlar el poder de turno, ya sea el menemismo, el kirchnerismo o el macrismo, y desde el periodismo de investigación creo que es la mejor forma de hacerle rendir cuenta a quienes nos representan, ¿no? A los funcionarios y a los poderosos en general. Fuerte aplauso para Daniel Santoro. Muchas gracias.